Más que nada para la gente que pasó allí los primeros días cuando la influencia era tan grave en la salud, pues todo esto ha repercutido en enfermedades graves. Hemos visto los niños, yo los he visto, porque sí lo recuerdo, cuando a España empezaron a venir unos cuantos niños, bastantes niños, ¿no?, de los afectados por la explosión de Chernóbil, y que efectivamente tenían leucemias y muchas cosas más, y estaban verdaderamente destrozados, y aquí se les trataba y parece que se recuperaban. Supongo que ojalá les haya servido para recuperarse para siempre. Es verdad, y este año pasado nosotros estuvimos visitando el Instituto Radiológico Belgrad de Niš, donde trabajan con el tema de la radiación, y nos dieron unos porcentajes bastante elevados de que en la actualidad niños que nacen con malformaciones congénitas. Estos niños afectados, si lo superan, nunca tendrán garantías de que sus hijos no reciban también estos efectos. Es difícil predecir las consecuencias tardías del accidente. Estos son los informes oficiales. De hecho, y siempre te insisto, según lo publicado en revistas científicas, no hubo un aumento significativo de abortos como consecuencia del accidente, y hay estudios epidemiológicos serios. De todas maneras, las ONGs tienen su punto de vista que yo no comparto, pero que respeto. Mirad a este niño. Es terrible. No puedes hacer nada por él, no puedes ayudarle. Bien, este niño es testigo de la tragedia de Chernóbil. Hoy tiene 22 años. Yo le encontré en Bielorrusia y los médicos ingleses lo invitaron a Inglaterra. Lo que yo quiero es que no haya niños así. Que no haya niños así. Por favor, que no se repita esta tragedia. Que no se repita lo que pasó con mi pueblo. Quiero que la gente piense qué hacer hoy y mañana. Lo que nos ha dado Dios hay que aprovecharlo. Hay que saber utilizarlo bien. Todo es posible, creedme, en nombre de la vida de nuestros hijos. Ahora, como si el tiempo retornase hacia el antiguo Egipto, la misión es hacer un gran sarcófago, una especie de gigantesco búnker de hormigón que custodia el mayor depósito de desechos nucleares del planeta. Lo que no se contó es que durante al menos 10 días, 240 horas, aquel volcán estuvo emitiendo sin cesar dosis inconcebibles de radiación al aire. 10 días que quizá modificaron el ecosistema planetario para siempre. Cientos de miles de personas acudieron a la llamada de auxilio de Chernóbil. Eran los constructores y soldadores que iban a levantar aquella prodigiosa mole. Estas filmaciones nos muestran el momento del inicio de esa obra tan prodigiosa. Miles de personas comenzaron con los trabajos a mano, observando el comportamiento suicida de los robots y las grúas teledirigidas que se bloqueaban constantemente. Y no había tiempo que perder. Les prometieron una dacha, una humilde casa de campo, pero nunca la recibieron. El límite de duración del sarcófago es 30 años. Un tiempo que estamos a punto de cumplir, sin saber, sin intuir cómo se han comportado esas entrañas de hormigón, grafito, uranio y plutonio que burbujean y colisionan dentro. La gran pregunta, la pregunta pendiente es, ¿qué estará ocurriendo en el interior? Yo no soy experto en hormigones, pero desde luego una cosa hecha tan deprisa y corriendo sirve para protegerlo durante un tiempo. Yo participé después en una reunión en la que el mundo occidental hablaba de este tema. Se llegó a la conclusión de que convendría poner otro sarcófago encima de este sarcófago. Y al poco tiempo empezaron a aparecer, por eficiencia estructural, grietas, lo que contribuyó a que, por ejemplo, se hicieran agujeros en el tejado del sarcófago, por el cual se eliminaba la reactividad, seguía siendo radiactividad, y efectivamente el temor que se ha vivido durante muchos años es que, aunque es un pequeño seísmo, pudiera, debido a la debilidad estructural que tenía este sarcófago, o que tiene este sarcófago, pues que pudiera colapsarse, y como el núcleo todavía, lo que queda del núcleo reactor todavía sigue activo y sigue eliminando radiactividad, pues que podría producirse otra nube radiactiva. Dicen que tiene algunas fugas. Sí, es posible que las tenga. Es posible que las tenga porque esas cosas no se ocultan, y oyes a colegas que han ido por allí y dicen, no, esto bueno, hay que insistir en que los soviéticos, ahora ya no, los rusos,
Pues son muy celosos de su propia ciencia y de su propia tecnología. Mientras estén en el sarcófago, pues no va a pasar nada. El único peligro es que el sarcófago se agrietara, que entrara agua. Cuando entra agua en contacto con el uranio, pues habría posibilidades de que en algún punto se renovara una reacción en cadena mantenida. Como ustedes recordarán al inicio de nuestro programa, hablábamos de un parque de atracciones que se iba a inaugurar en Pripyat el primer día de mayo de 1986. Nunca llegó a funcionar su noria. Nunca los viejos autos de choque llegaron a transportar a ningún niño. Se quedaron ahí, como el retrato en acero, en metal, de una auténtica tragedia, como el retrato de una especie de apocalipsis atómico. ¿Qué ha pasado 22 años después? Es momento de viajar a esa región, a esa zona de exclusión, aunque quizá habría que hacer caso de las personas que viven cerca de esos límites y la llaman de una forma mucho más gráfica y más real, la zona muerta. Hay que volver a repetirlo. Lo que van a ver no es obra de ninguna ficción, de ninguna fervorosamente de literato, de ninguna película. Es real, está pasando ahora y son las secuelas de esta historia terrible, de esta historia que ojalá nunca se vuelva a repetir. Hay que pasar por varias aldeas muertas antes de poder ver la central. Van asomando por el camino, el mismo donde 22 años atrás tuvo lugar el éxodo secreto de 100.000 personas. Todo parece normal, no da la impresión de ser un lugar peligroso, pero pronto algo invade al viajero. Es algo extraño, difícil de describir. Quizás sea el silencio que hace daño, el silencio que asfixia todos los rincones de este mundo prohibido, el silencio de la muerte radiactiva. Y es que estamos en el reino del plutonio, cuyo nombre no puede ser más acertado. Plutón, dios de la muerte y los infiernos, dominará siempre esta región. Los frutos siguen creciendo, pero no se pueden coger. Está terminantemente prohibido arrancar una flor, una seta, una manzana. El propio polvo de los laterales de la carretera, de ser inhalado, sería una auténtica bomba de relojería en nuestros pulmones. Ahí, al final del camino, está Pripyat. Es la ciudad fantasma. También, un monumento eterno a la desolación. Ahí están los comercios, los carteles, los recuerdos en la burbuja del tiempo. Como si nunca se hubiese resquebrajado el muro. Como si el comunismo y la revolución siguieran tan vivos como el primer día. Los bloques de Pripyat aparecen al final de la carretera, como gigantes que poco a poco van siendo devorados por la fuerza de la naturaleza. Las hierbas y los árboles se han vuelto a adueñar de lo que es suyo, lanzándonos un mensaje muy claro. Si alguna vez nuestra alocada especie decide autodestruirse, ella seguirá su inexorable rumbo. En la pista de los autos de choque han crecido raíces que rompen el suelo. Más allá está la noria que se iba a inaugurar aquel primer día de mayo de 1986. Nunca llegó a funcionar. Nunca llegó a aportar a un solo niño. Hoy es el gran símbolo de esta ciudad muerta. A veces el aire hace rechinar los engranajes en mitad de la soledad. Cuando eso ocurre, lobos, caballos y ciervos vuelven su mirada y merodean por esta especie de paraíso donde el hombre ha desaparecido de forma definitiva. En el centro de Pripyat hay un tío vivo, que parece un tío vivo fantasma. Cuando pienso en ello empiezo a temblar. No quiero levantarme para enseñar todo esto. Hablo de esto en mi libro. Pues bien, cuando me acerqué allí, temblaba, porque allí todo está muerto. Es un gran cementerio de vidas humanas. Hay una tienda de motocicletas y un viejo cineclub. Aún se anuncia la próxima película, pero no saben que la siguiente proyección tendrá lugar dentro de 24.000 años. Dentro de la escuela aún aguardan los pupitres y las fotos de las niñas gimnastas. Hay libros y calendarios detenidos aquel 26 de abril de 1986. En una nota, un profesor asegura que algo muy grave le ha hecho interrumpir su paseo del sábado. No escribió una letra más. Luego se ve la guardería, y la angustia se apodera de cualquier ser humano al imaginar a los niños de menos de 4 años, jugando muchas horas después del desastre atómico.
El polvo radiactivo, como recuerdo de aquello, sigue aquí, inmutable, junto a las muñecas y a las máscaras de algunos liquidadores que tuvieron que inspeccionar la zona hace 22 años. Pero da la sensación de que todos estos juegos se detuvieron ayer mismo. Fue ese momento, ¿no?, de ver una ciudad donde había habido casi 100.000 habitantes y ver todos los edificios vacíos, todos los bloques abandonados, ¿no?, y pensar que detrás